Ahora les pido muchísima atención a todos y que preparen sus preguntas. ¿Por qué? Porque es muy paradigmático, muy paradójico la entrevista que vamos a tener ahora en vivo con Carlitos Páez Vilaró, desde Uruguay. ¿Qué te parece? Un emblema de lo que es vivir aislado, sobrevivir, ¿no? Y manejar esa ansiedad, manejar la sobreinformación, la poca información, la nada de información incertidumbre. Y la incertidumbre y la certidumbre y manejar la cabeza. A ver si nos puede dar por lo menos un pantallazo para que nosotros bajemos un poco la ansiedad de todo lo que estamos viendo y lo que está por venir. Carlos, muy buenas noches, muchas gracias por la comunicación, ¿eh? Mariano Yudic, acá de Polémica en el Bar. ¿Cómo estás, Mariano? Qué gusto hablar contigo. Igualmente para mí, Carlos, es un honor y es un placer. A ver, ¿qué a priori en estas situaciones, ¿no?, pandémicas, donde hay que quedarse encerrado y todo, usted la para con el pecho y se relaja porque ya lo vivió todo, o tiene que volver a hacer los deberes? No, hay que hacer los deberes de vuelta. Lo que pasa es que son cuarentenas diferentes. A mí me tocó una cuarentena en los Andes de 70 días, pero en condiciones espantosas, porque eran 25 grados bajo cero, a 4.000 metros de altura, sin ropa, sin comida, con 29 muertos alrededor. O sea que era una cosa que dantesca. Hoy por hoy nos toca una cuarentena quizás menor, ojalá que sea menor. Ojalá. Pero con ciertas comodidades. Tenemos televisión, tenemos WhatsApp, tenemos comida, tenemos... familia. Pero claro, también la incertidumbre es grande porque aquello era tangible. La montaña era montaña, la nieve era nieve. Totalmente. Y en esta cordillera que estamos viviendo ahora tenemos un enemigo invisible que no sabes por dónde te la va a pegar, una puñalada trapera, y eso genera incertidumbre, naturalmente. Pero no tenemos derecho a quejarnos por una cuarentena cuando está en juego la vida. Digo, acá está en juego la vida, y tanto en los Andes como en este momento, creo que tenemos que homenajear la vida, tratar de cuidarnos para cuidar a los demás, tratar de quedarnos en casa, lavarnos las manos, que lo único que tenemos que hacer en esta es no hacer nada. Carlos. Simplemente quedarnos en casa y lavarnos las manos como me lo pedía mi mamá cuando era chico. Hay que lavarse las manos. Y bueno, y tenemos que hacerlo esto por la vida. Así como yo lo veo, Mariano. Carlos, soy Rodrigo. Y, a ver, salvando las distancias, ¿no? Aquel encierro era un encierro en medio de la naturaleza, pero era un encierro al fin y al cabo, ¿no? Hoy hablamos de otro encierro, pero pensando en cómo trabaja la cabeza en un encierro, la cuarentena que sea, digo, teniendo en cuenta tu experiencia, ¿no? ¿Qué se le puede pasar a la gente a la hora de decir, bueno, cómo bancarse el encierro? La suposición. Y todo lo que pasa por la cabeza y lo que trabaja el bocho, ¿no? Sí, ¿sabés qué pasa? Una cosa que quizás la diferencia, por ejemplo, con un preso que sabe que es a término, que él va contando los días para atrás en la cordillera, nosotros no sabíamos cuándo teníamos que trabajar en el día de hoy para que pasara algo al día de mañana. No sabemos cuándo va a terminar, que es la pregunta que todo el mundo se hace, ¿qué es cuándo termina esto? Entonces tenemos que pelearla todos los días con actitud y con mucha humildad. Acá hay que ser muy obediente, así lo siento yo, así lo veo yo. Creo que la gente es lo que sabe. Digo, de virus yo no sé absolutamente nada, simplemente lo que me pueden decir la gente que sabe, los infectólogos, en fin, los médicos. Y bueno, yo tengo que hacer caso por mí, agradecer mucho a los chicos jóvenes, a mi hija, a mis nietos, que son los que en definitiva también están en una cuarentena, pero para defenderme a mí, porque a los chicos les pasa muy poco con esta gripe. Sí, señor. No me gusta ni nombrarlo, porque hay que sacarlo de circulación. Sí, señor. Pero bueno, yo les agradezco porque en definitiva están tratando de defenderme a mí. Ahora, Carlos, también ustedes vivieron lo que era el día a día, el no preocuparse por mañana, porque primero tenemos que sobrevivir hoy. En la Argentina hay más de 15 millones de personas que están viendo cómo sobreviven hoy, más que cómo termina la cuarentena dentro de 10, 12, 20 días. ¿Cómo se vive el día a día sin pensar en el mañana cuando es inevitable pensar también en el mañana? Mirá, cuando se escribió el primer libro nuestro, que se llamaba Viven, Roberto Canesa había propuesto que el libro se llamara Tal vez Mañana. ¿Por qué? Porque nosotros hacíamos mucho en el día de hoy para que sucediera algo en el día de mañana. En este caso no tenemos que accionar. Esa es la paradoja que tiene esta historia, en la cual nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada y confiar en los demás. Tenemos que depositar la confianza en la gente que sabe. Esa es la realidad. Carlos, pero ustedes pensaban
que lo peor ya había pasado. Porque acá el problema que tenemos es si lo peor es lo que va a venir. Mirá, en el caso nuestro fue una lucha permanente contra el no, porque primero un accidente de aviación, a los 16 días una avalancha que no podés creer, fue una lucha permanente contra el no. O sea, una avalancha que murieron 8, fíjate vos que yo digo, Dios nos está dando vuelta a la espalda, primero un accidente de avión, después recibir la noticia que no te buscan más, después la avalancha, mueren 8 amigos, después de eso... encontrar la cola del avión, que era donde estaban las baterías, no pudimos hacer funcionar la radio, o sea que lo permanente fue el no en nuestra historia, pero nosotros al no, gracias a un grupo, le dijimos que sí. La historia nuestra es una historia grupal, de hecho yo doy 100 conferencias por año hablando de trabajo en equipo, sobre todo, porque fue monumental como trabajo en equipo, y creo que acá también tenemos que trabajar todos juntos, pero separados, curiosamente, para salir adelante. Pero es un trabajo de todos, no es un trabajo individual, esas acciones individualistas de gente que se la cree o de gente que toma caminos creyéndose de que se la saben todas, eso no corre. Acá hay que ser solidario, que es la base de esta historia. Brillante. Hola Carlos, Jonathan acá, ¿cómo estás? Te saludo, aprovecho. ¿Qué haces, Jonathan? Un amigo, Carlos, Jonathan. Una última, me parece interesante, que el otro día en una charla que tuvimos me dijiste este mensaje de cómo manejar la ansiedad también, ¿no? Porque la gente está muy ansiosa, esto de no tener certidumbre realmente es algo muy difícil. ¿Cómo manejaban ustedes eso? ¿Y qué mensaje le podés dar vos a la gente que me parece que es bueno, de gente como vos que sufrieron tanto y que tuvieron una situación tan extrema, para darle un mensaje a la gente también de aliento, ¿no? ¿Y cómo manejar eso? Mirá, es bastante difícil. En la cordillera no teníamos absolutamente nada, no había ni una revista, no había un juego de cartas, no había internet, no había nada. Nosotros la manejábamos hablando entre nosotros, compartiendo. Nosotros tenemos un listado de 160 restaurantes con los platos de cada uno de los restaurantes, tenemos hasta anotado porque cada cual hablaba del plato preferido. En este momento hay que manejarlo tratando de ocuparse dentro de la nada, porque... manejar el tedio es de las cosas más difíciles. En mi caso personal, y gracias a esta historia, bueno, con el periodismo estoy bastante entretenido porque tengo nota tras nota, permanentemente, y eso me entretiene, pero cuando me quedo solo se me complica porque crea una enorme incertidumbre con este enemigo invisible al cual le tenemos que dar la vuelta a la espalda, pero accionando y quedándonos adentro de casa y lavándonos las manos, aunque sea ridículo, pero bueno, es lo que tenemos que hacer. Es enorme el mensaje, lo agradecemos mucho, humildad para escuchar a los que saben, no hacerse el canchero, ser educado y respetuoso ante las normas que empiezan a surgir de los que están manejando el tema, ser humilde. Y la verdad que las fotos que estábamos viendo en pantalla partida mientras usted hablaba, Carlitos, hacen ver qué es una cuarentena a cara de perro, ¿no? Entonces, nosotros a lo mejor a veces hablamos mucho de lugares acomodados y nos olvidamos de que hay gente que vive en un 4x4 con 3 pibes tirados en una cama al lado. Entonces, ni siquiera es la cordillera. Así que muchas gracias por esta lección pequeña, breve, pero sí lección, que no nos miremos el ombligo, que siempre hay uno que está peor que nosotros, y ser responsables y educados con las normas, y respetuosos, que eso es parte de ser humilde. Muchas gracias, don Carlos, muchas gracias por la lección. Mariano, muchísimas gracias, y aprovecho este momento para saludar a mis amigos argentinos que están en México, los Masonó, que están allá también peleando contra un presidente bastante irresponsable. Aprovecho para saludarlo a Roy Harley, que estuvo contigo hace poco Roy, en el programa. Maravilloso testimonio. Que es un compañero de esta historia, que te agarró un enorme cariño. Maravilloso. Y creo que no me gusta usar la palabra se puede porque está muy gastada, pero me gusta una frase de San Francisco de Asís que dice: empieza por hacer lo necesario, luego lo que es posible y terminarás haciendo lo imposible, que es cumplir con el proceso como cumplimos nosotros en los Andes, y en este caso también tenemos que cumplirlo haciendo los deberes, siendo humilde, con actitud y en grupo para salir todos juntos, pero separados. Un abrazo grande para todos ustedes. Gracias, Carlitos. Gracias por este rato.